Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Jesús Azazanizo, represento a la Asociación UNAPUNO y en esta ocasión expondré el tema de fibromialgia del módulo de reumatología. Para empezar, hay que recalcar que el día 12 de mayo es el día de la fibromialgia. ¿Por qué? Porque en ese día nació la enfermera Florence Nightingale, la cual tenía una gran vocación de servicio, que todos sus conocimientos sirvieron para aumentar los estándares eh, de calidad a nivel sanitario de su hospital donde ella trabajaba. Se pensaba que ella tenía fibromialgia, es por esta razón que el 12 de mayo, el día de su nacimiento, se atribuye el día de la fibromialgia. En cuanto a la definición, es un trastorno neurosensorial crónico y no inflamatorio, que se caracteriza por un dolor musculoesquelético, diseminado, difuso, generalizado y además crónico, que se asocia a algunos síntomas funcionales como fatiga o también problemas de sueño o también problemas cognitivos y antecedentes psiquiátricos como ansiedad o depresión. Para Para recordarnos mejor la definición, vemos los dos cuadros de Frida Kahlo, la cual se pensaba también que tenía fibromialgia, la cual esquematizaba su dolor en lo que ella dibujaba. Vemos que tanto las flechas como los clavos representan el dolor y se nota que está esparcido por una gran parte del cuerpo. Por lo tanto, ya vemos una característica que es la característica diseminada o difusa o generalizada. Vemos también el rostro de lágrimas. Entonces, con eso también denotamos porque puede asociarse como a depresión, como a ansiedad. Entonces, cerrando la idea, es un trastorno donde hay dolor, hay problemas a nivel de estado del ánimo y también hay problemas funcionales. En cuanto a la epidemiología, tiene una prevalencia mundial de 2% y una prevalencia en los estudios de CODCOR de 1.58%. A nivel de relación entre mujeres y varones es de 9 a 1, más frecuente en mujeres, y la edad es más frecuente en los intervalos de 30 a 50 años. Otras bibliografías acuden hasta 55 años y es una de las cosas más comunes de dolor musculoesquelético generalizado en mujeres de 20 a 55 años. La etiología es de causa desconocida y multifactorial, como por ejemplo factores genéticos, ambientales, hormonales, neurales, inmunológicos. En cuanto a los ambientales, tenemos infecciones, tenemos traumatismos y sobrecarga emocional. También causas que generan dolor crónico, como la artritis inflamatoria crónica, que ya vamos a ver posteriormente el porqué. La sobrecarga emocional es importante resaltar debido a que no solo es parte tal vez de la formación de la fibromialgia, sino que también es un gatillo del agravamiento de los síntomas de esta patología en los pacientes que ya lo poseen. En cuanto a la fisiopatología, es principalmente una alteración de la modulación del dolor en el sistema nervioso central, en dos componentes a nivel de la sensibilización y a nivel de la disfunción inhibitoria. Para que entiendan esta parte les recomiendo que repasen el tema de fisiopatología del dolor. Empecemos describiendo uno por uno. En cuanto a la sensibilización central, que debe estar a nivel de la médula, para que haya una sensibilización central en esta patología, primero va a haber una sensibilización periférica, la cual se da porque va a haber un estímulo repetitivo una y otra vez que va a generar que las terminaciones libres, que las vemos aquí, de esta porción, mmm, tengan que responder de una igual manera al dolor que se está recibiendo. Entonces, a esta respuesta va a haber una mayor síntesis de receptores, lo que va a generar que los impulsos se correspondan al estímulo que se está recibiendo. De esa manera, de esa misma manera que ha habido una sensibilización periférica, que se le denomina hiperalgesia primaria, también va a haber una sensibilización central, que se le denomina una hiperalgesia secundaria, que para responder a los impulsos también se forman nuevos receptores para enviar de la misma manera los impulsos de dolor hacia centros superiores. Ese es el primer punto. En el segundo punto es un sistema inhibidor defectuoso, principalmente por un déficit de serotonina. Pero ¿cómo lo entendemos esto? De la siguiente manera. Aquí vemos el sistema inhibidor descendente, que está tanto por la sustancia periacueductal, el núcleo magno del RAFE, los cuales van a mandar sus neuronas hasta algunas neuronas que se encuentran en la médula. Vemos aquí que esta terminación nerviosa va a liberar serotonina, entonces la serotonina activa estas células de acá, que son neuronas encefalinérgicas, las cuales van a liberar encefalinas. Y ya sabemos que las encefalinas disminuyen el dolor. Por lo tanto, la serotonina tiene un papel fundamental en la disminución del dolor. Y si hay un déficit de serotonina, el sistema de inhibición del dolor es defectuoso. Pero ya entendimos el dolor, pero ahora quiero entender cómo es el sueño,
por qué se produce la fatiga, por qué son las alteraciones cognitivas, por qué hay problemas a nivel del ánimo. Entonces, vamos a acudir a la siguiente información. Primero, hay una respuesta atenuada de la glándula suprarrenal, lo cual va a generar una respuesta atenuada hacia el estrés, lo cual va a ser que no hay una adecuada respuesta al estrés, lo cual puede ser significativo de fatiga. Tenemos además una disminución de la liberación de somatemenina C, que también se relaciona con microtraumatismos, tanto al dolor como de la fatiga. Encontramos, este ya nos explican un poco sobre la fatiga, pero a nivel de sueño nos explican que hay una menor secreción de melatonina. Además, que se ve que las ondas alfa en la fase 4 del sueño se interponen sobre las ondas delta en algunas veces, lo que también puede explicar por qué hay alteraciones a nivel del sueño. En cuanto a los trastornos cognitivos, va a haber principalmente una interferencia en el proceso nociceptivo y en el cognitivo. Sabemos que el dolor requiere un margen atencional y también, digamos, aprender requiere un margen atencional. Por lo tanto, sí, el margen, si hay un dolor intenso, el margen atencional que se le atribuye, por ejemplo, al aprendizaje es menor. Muchas veces nosotros lo hemos experimentado al momento de querer estudiar algo y justo en esos días, digamos, tenemos dolores de cabeza o dolores de estómago o de alguna parte del cuerpo, lo cual disminuye no solo nuestra atención, sino también nuestra memoria. Esto se puede explicar a un nivel mucho más fisiológico debido a la distribución que tiene el dolor a nivel de las vías ascendentes. No es muy diseminado, muy difuso. Por eso el dolor afecta a muchas áreas a nivel del sistema nervioso central. En cuanto a este gráfico de acá, nos va a ayudar a entender, primero, cómo las alteraciones del sueño va a presidir al desarrollo del dolor. Y estos dos van a ser importantes porque predicen los síntomas tanto depresivos y también como a nivel de ansiedad o de otros trastornos a nivel psiquiátrico. Entonces vemos este bucle que se retroalimenta. Posteriormente tenemos el cuadro clínico. En el cuadro clínico resaltamos ya en la definición el dolor musculoesquelético de característica crónica, generalizada o difusa o diseminada, no por lo menos 3 meses. Además se asocia a fatiga, que la cual es una sensación subjetiva de cansancio tanto mental como físico, alteraciones del sueño. El paciente tiene problemas para conciliar el sueño, para mantener el sueño. Cuando el paciente se despierta, no se siente descansado. Dice como si le hubiera atropellado un camión, como si tuviera malestar, como si tuviera una gripe. Además, se asocia con rigidez, la cual nos haría pensar tal vez en otras patologías reumáticas, como en el caso de artritis reumatoide. Alteraciones cognitivas que les había explicado en la fisiopatología, atención, memoria y alteración a la memoria de corto plazo. En cuanto a los síntomas psiquiátricos, depresión, ansiedad, que se asocian en un 30-50% con la fibromialgia. El dolor de cabeza está en mayor del 50% y en los pacientes que tienen fibromialgia a nivel de migraña o dolor tipo tensional. Les había explicado que el periodo de estrés o el estrés percibido o el estrés real son unos disparadores de agravamiento de la sintomatología de la fibromialgia. Este cuadro de acá es importante para decir que la fibromialgia no suele venir sola, sino que suele estar asociada a otros síndromes. Importantes son, por ejemplo, el síndrome de fatiga crónica, en el cual hay fatiga por mayor de 6 meses. También hay trastornos cognitivos, también hay trastornos del sueño, pero aquí se diferencia de la fibromialgia que no hay dolor. Se asocia también a síndrome de intestino irritable, dolor a nivel abdominal, cambios en los hábitos intestinales como diarreas, como estreñimiento, síndrome de dolor temporomandibular, dolor a nivel de la articulación temporomandibular, síndrome de dolor pélvico, síndrome de dolor a nivel de la vejiga, la cual puede ser por una cistitis intersticial, donde hay dolor a nivel de la vejiga, donde hay un aumento de la frecuencia urinaria. Entonces recordemos que se suele asociar a otros síndromes y no olvidemos estos gráficos de acá, junto con el síndrome de fatiga crónica. Además, en cuanto al diagnóstico, antes de entrar al diagnóstico, hablaremos sobre los hallazgos tanto de físicos como a nivel de laboratorio que se presentan. Primero, los hallazgos físicos encontramos dolor a la palpación de tejidos, en los tejidos blandos. ¿Por qué? Porque les había explicado por la hiperalgesia primaria, por la sensibilización periférica que se da a nivel de las terminaciones libres. En cuanto a las pruebas de laboratorio, no hay alteraciones en la fibromialgia.
Bueno, para hacer el diagnóstico finalmente tenemos que escoger las peculiaridades propias de la fibromialgia y descartar a otras enfermedades que pueden generar síntomas parecidos. Se toma tres fases, que es el historial, el examen físico y las pruebas de laboratorio para el diagnóstico. En el historial, el dolor, que es crónico por 3 meses, se asocia a otros problemas como sueño, fatiga y otros trastornos. El examen físico tenemos que encontrar sensibilidad con los tejidos blandos y no encontrar signos de inflamación. No nos olvidemos de la definición que dice es un trastorno neurosensorial crónico no inflamatorio. Las pruebas de diagnóstico, el hemograma completo para descartar problemas infecciosos, la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva, las cuales nos van a ayudar a descartar trastornos inflamatorios. Tenemos aquí los criterios diagnósticos de la CR, en los cuales son 3 puntos. Hablaremos primero del de acá, que es un dolor generalizado en mayor o igual a 4 de 5 áreas del cuerpo, que no incluyen mandíbula, ni tórax, ni abdomen. ¿Cuáles son las áreas del cuerpo? Área superior derecha, área inferior derecha, área inferior izquierda, área superior izquierda y la área axial, que no incluye mandíbula, tampoco incluye tórax ni abdomen, pero sí espalda alta, espalda baja, cuello. Encontramos además que la persistencia del dolor debe ser mayor o igual a 3 meses, de los síntomas en general. Y finalmente estos criterios de acá que tienen dos componentes, uno es el WPI, que es el índice de dolor generalizado, y el SSS, que es la escala de gravedad de los síntomas. Cada uno explicaremos a continuación. Primero, el WPI, que es el índice de dolor generalizado, son 19 puntos. De ahí se saca el puntaje. Digamos, si duele en 2 áreas, 2 puntos. Si duele en 4 áreas, son 4 puntos. Si duele en 19 áreas, son 19 puntos. Luego el SSS, que es la escala de gravedad de los síntomas, se saca del siguiente cuadro. Son 3 síntomas principales, que es fatiga, despertar sin renovarse, síntomas cognitivos, que se evalúa de 0 a 3 según los criterios, que van desde no hay problema, leve, moderado y severo que altera el funcionamiento o perturbación de la vida. Hasta aquí tenemos 9 puntos. Posteriormente tenemos el paciente, estos síntomas que por lo menos han estado 6 meses, que son dolor o calambres en la parte inferior del abdomen, depresión o dolor de cabeza, y cada uno vale un punto. En total, 9 más 3, 12 puntos. Ya teniendo acá 19 y aquí 12 puntos, vamos al primer criterio diagnóstico, ¿no? Que es un WPI mayor o igual a 7 áreas con un SSS de mayor o igual a 5. O si no, un índice de dolor generalizado de 4 a 6 áreas con un SSS mayor o igual a 9 áreas. Esos son los criterios diagnósticos de la CR de 2010. En cuanto al diagnóstico diferencial, se tienen todas las inflamatorios, infecciosas, no inflamatorias, endocrinas, entre otros. Pero se da prioridad a los de acá. La polimialgia reumática se descarta porque en esta hay reactantes inflamatorios como el BCG y el PCR elevados, en los cuales en la fibromialgia no hay. La artritis reumatoide tiene inflamación a nivel de las articulaciones y además los reactantes inflamatorios elevados. La LES, lupus eritematoso sistémico, no solo tiene alteraciones a nivel sanguíneo, a nivel renal, a nivel cardíaco, pulmonar, entre otros, ¿no? Lo cual se diferencia totalmente. En cuanto a trastornos endocrinos, tenemos el hipotiroidismo, que se diferencia con un TSH disminuido, y el hiperparatiroidismo con una hipercalcemia. Otras miopatías se diferencian con la creatinina o alteraciones en la electromiografía. También lo diferenciamos del síndrome de fatiga crónica y de los síndromes miofaciales. Primero del síndrome miofacial porque en aquello el dolor es localizado. En el síndrome de fatiga crónica porque va a haber fatiga mayor de 6 meses, alteraciones cognitivas también alteraciones del sueño, pero lo que lo diferencia es que no hay dolor. Les había explicado en la primera parte que un 70 o un 30% de pacientes que tienen fibromialgia pueden tener esta patología, síndrome de fatiga crónica. Y también pacientes que tienen síndrome de fatiga crónica pueden tener fibromialgia. Pero los criterios diagnósticos del síndrome de fatiga crónica, a diferencia de la fibromialgia, es que en el síndrome de fatiga crónica no hay como criterio diagnóstico el dolor generalizado. Finalmente, entramos a la parte de actualidad. En la actualidad encontramos este artículo muy interesante que nos habla sobre el conocimiento de fibromialgia en los reumatólogos del Perú, en la cual es un estudio de tipo descriptivo transversal, donde se encuestan 96 médicos que asisten a un congreso peruano de reumatología con 12 preguntas sobre cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento de fibromialgia. Cada pregunta vale un punto, de 0 a 12 puntos, y encontramos que
con el objetivo de ver cuál es el nivel de conocimiento. Encontramos que 57.3% de los participantes tienen un nivel regular de 4 a 6 puntos, un 17.7 un excelente y un 25.25% tiene un deficiente. Entonces podemos decir que la mayoría ha hecho de 4 a 6 preguntas. Entonces eso nos va a servir para retroalimentar en qué parte nos estamos equivocando para así fortalecer nuestros conocimientos. ¿En qué se confundieron más? El nivel de diagnóstico diferencial. Solo 4 respondieron bien. En lo demás, el grupo etiológico, cuáles son las comorbilidades, cuáles son las características del sueño, cómo es el diagnóstico, cómo es el tratamiento. Bueno, podría decirse que se hizo bien a comparación del diagnóstico diferencial propiamente dicho. En conclusión, tenemos que el nivel es regular. Ese estudio nos sirve para retroalimentar en qué partes tenemos que reforzar nuestro conocimiento. Finalmente, tenemos una pregunta de Elena del 2017, en la cual nos dice cuál es el síntoma característico de la fibromialgia. Es un trastorno no inflamatorio, por lo tanto, la deformidad de los dedos, la desviación cubital y el edema de articulaciones, los cuales representan alteración de las estructuras óseas o articulares debido a problemas inflamatorios. Entonces descartamos las tres últimas. La primera no la mencionamos, pero no la mencionamos no es tan importante. Puede presentarse, pero no, no es algo característico. El dolor generalizado en este caso sí es un síntoma característico que ya lo habíamos repetido muchas veces desde la definición hasta las manifestaciones clínicas. Por lo tanto, esta es la respuesta. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.